Lucero hogaza envuelta entre luces del pasado y ecos de recuerdos compartidos, jamás imaginó que aquel ensayo rutinario abriría la puerta a una verdad tan inesperada como dolorosa. Una verdad que no se gritaba, sino que se deslizaba en silencio, rompiendo el corazón de quienes la intuían y dejando a todos los que la conocían al borde del llanto. El Teatro Metropolitan aquella tarde tenía un aire fantasmagórico. Casi vacío apenas, con unas cuantas figuras del equipo técnico moviéndose entre sombras, ajustando cables, micrófonos y focos. El escenario, iluminado con un resplandor suave, parecía un viejo amigo que guardaba secretos que solo revela en susurros. Allí donde tantas veces había estallado la magia de la música, ahora se respiraba un silencio expectante. Lucero llegó puntual como siempre. Con paso firme, sereno, irradiaba esa elegancia natural que no necesita adornos. Vestía con sencillez, pero en ella la sencillez era sinónimo de presencia de carácter. Saludó uno a los técnicos no como una estrella distante, sino como la mujer que nunca olvidó que sin ellos el espectáculo no sería posible. Dejó su bolso en la primera fila, se sentó y repasó algunas notas con calma. En su mirada había concentración, pero también una chispa de melancolía. De pronto la puerta lateral se abrió. Manuel Mijares apareció con paso seguro, aunque su semblante dejaba entrever una reserva extraña, como si cargara algo más pesado que una simple jornada de ensayo. Su figura llenó el teatro de inmediato, no solo por la fuerza de su voz que había conquistado generaciones, sino por la historia compartida que lo unía a Lucero. Ambos se miraron desde la distancia. No hizo falta más que un gesto para saludarse. Entre ellos existía un lenguaje silencioso tejido en años de matrimonio, de hijos criados juntos, de aplausos compartidos, de giras interminables, y también de silencios que nunca necesitaron ser explicados. Siempre tan puntual, dijo él, con una sonrisa breve mientras subía al escenario. Y siempre lista, contestó ella acercándose para encontrarse con él en el centro. El director musical levantó la mano, era hora de comenzar. Y así, las primeras notas de 4 veces amor inundaron la sala. Esa canción no era una más, era un símbolo, un himno para millones que habían seguido sus voces durante décadas. Para ellos era un recordatorio de lo que habían construido juntos, de lo que habían perdido y de lo que pese a todo había sobrevivido. Las voces se entrelazaron con la familiaridad de los viejos tiempos. Pero pronto Lucero percibió algo extraño. Una grieta invisible, un matiz apenas perceptible, que a oídos ajenos podría pasar desapercibido. Pero no para ella. En medio de la interpretación, la voz de Mijares se quebró. No fue una falla común. No fue el típico error de afinación que todo cantante experimenta. Fue un quiebre profundo, como si una fuerza invisible hubiera desgarrado algo dentro de él. Lucero lo notó de inmediato. Su mirada, acostumbrada a captar cada detalle en un escenario, reconoció al instante la sombra que cruzó el rostro de Manuel. Él tosió, bebió un sorbo de agua e intentó continuar. Su profesionalismo lo sostenía, pero la fragilidad estaba allí escondida detrás de cada nota. El ensayo prosiguió. Otra canción, otro momento crítico. Y otra vez, justo en esas notas altas que habían sido la firma de Mijares, la voz volvió a romperse. Esta vez más evidente. Sus dedos se dirigieron instintivamente a su garganta, un gesto mínimo casi imperceptible para cualquiera, excepto para Lucero. El ensayo se detuvo. Creo que por hoy es suficiente, dijo él forzando naturalidad. Mejor guardemos energías para mañana. El director musical aceptó sin hacer preguntas. El equipo comenzó a recoger sus cosas convencidos de que había sido solo un ensayo breve. Todo parecía normal. Menos para Lucero. Cuando quedaron prácticamente solos, ella se acercó y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Claro, solo cansancio. Ha sido una gira intensa. Nada que una buena noche de sueño no cure, respondió él esquivando sus ojos. Tomó su chaqueta, regaló una sonrisa que no alcanzaba a iluminar su mirada, y se marchó con pasos apresurados. Lucero lo siguió con la vista, sintiendo en su pecho
una inquietud que no podía ignorar. Esa no era la sonrisa del cansancio. Era la sonrisa de quien oculta algo. Sacó su teléfono y llamó a Rodrigo, su chofer de confianza desde hacía años. Rodrigo, ven por mí al Metropolitan. Y necesito pedirte algo inusual. Rodrigo, acostumbrado a la discreción, no hizo preguntas. Había servido a la familia durante años, había visto de cerca los lazos invisibles que unían a Lucero y a Mijares, más allá de etiquetas o rupturas. Sabía que si ella pedía algo así, era por una razón de peso. Cuando el auto negro llegó, Lucero ya aguardaba en la entrada. Al subir le explicó brevemente su petición. Quiero que sigamos a Manuel. No sé por qué, pero algo no está bien. Rodrigo asintió en silencio. El coche se deslizó entre las luces de la ciudad, manteniendo una distancia prudente del vehículo de Mijares. La noche en Ciudad de México, con su caos habitual, parecía conspirar para entorpecer la misión. Semáforos interminables, claxones, avenidas congestionadas. Pero Rodrigo conocía cada atajo, cada giro inesperado, cada semáforo que podía evitarse. El destino los sorprendió. Mijares no tomó rumbo directo hacia su casa en Jardines del Pedregal. En lugar de eso, dobló hacia una avenida en Polanco y se detuvo frente a una farmacia discreta. Lucero sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Espera aquí», ordenó antes de que Rodrigo pudiera detenerla. Se bajó del coche con rapidez. Una gorra sencilla y unas gafas oscuras bastaban para disimular entre la multitud de la ciudad. Entró a la farmacia con paso tranquilo, pero el corazón le latía a toda velocidad. Allí estaba él, en el mostrador, hablando en voz baja con el farmacéutico. Lucero, desde un pasillo lateral, fingió examinar productos mientras observaba con atención. Mijares señalaba su garganta, el dependiente asentía y le entregaba un pequeño paquete discretamente. Lucero sintió que algo se rompía dentro de ella. Aquello no era un simple resfriado ni un cansancio pasajero. Era algo más, algo que él intentaba ocultar incluso de quienes lo conocían mejor que nadie. Cuando lo vio salir con el paso rápido de alguien que quiere escapar, supo que lo que había descubierto cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. El silencio de Manuel escondía una verdad demasiado grande para seguir oculta. Lucero sostuvo la taza de té entre sus dedos, como si en ese calor frágil pudiera encontrar el valor para decir lo que le ardía en la garganta desde hacía días. La terraza estaba envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por el canto distante de algún pájaro nocturno y el murmullo del viento que agitaba las hojas del jardín. Manuel la observaba con atención, adivinando que aquella visita inesperada escondía algo más que cortesía. Finalmente ella habló. Su voz fue baja, pero firme, como quien sabe que lo que está a punto de pronunciar no admite retroceso. «Manuel, sé lo que está pasando contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en ella con un destello de sorpresa y al mismo tiempo de resignación. Había en sus ojos el brillo apagado de alguien que sabe que ha sido descubierto. «¿De qué hablas?», dijo al fin, esbozando una sonrisa tenue que no alcanzaba a ocultar la tensión en su rostro. Lucero no se dejó engañar. Lo conocía demasiado bien. Había compartido con él un matrimonio, hijos, escenarios y silencios. Podía leerlo incluso en sus más pequeños gestos, en la forma en que sostenía la taza con manos ligeramente temblorosas, en la manera en que evitaba sostenerle la mirada más de unos segundos. «De tu voz», respondió ella con suavidad, pero con la firmeza de quien nombra lo innegable. «De ese dolor que intentas disimular cada vez que cantas, de las medicinas que compras en secreto, de las notas que ya no alcanzas, aunque tu corazón siga luchando por hacerlo». El rostro de Mijares palideció. Apoyó lentamente la taza sobre la mesa de hierro forjado, cuidando que el movimiento no delatara el temblor de sus manos. Y entonces, después de unos segundos que parecieron eternos, dejó escapar un suspiro profundo, como si por fin soltara un peso imposible de cargar en silencio. «Es cierto», admitió con voz quebrada. «Los médicos encontraron un callo en mis cuerdas vocales. No es definitivo, pero es grave. Me recomendaron reposo absoluto. Cancelar giras, suspender conciertos, pero no pude hacerlo. No sé cómo hacerlo».
Lucero sintió que el aire le faltaba. Lo había sospechado, pero escuchar la confirmación en su propia voz le partía el alma. Esa voz que había acompañado tantos capítulos de su vida, que había emocionado a millones, que era el puente entre un hombre y el mundo. ¿Por qué no lo dijiste?, preguntó con un temblor apenas disimulado. ¿Por qué guardártelo? ¿Por qué llevarlo solo? Él la miró directamente por primera vez en toda la conversación. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad, miedo y una tristeza profunda que intentaba ocultar tras una máscara de profesionalismo. «Porque no sé quién soy sin mi voz», respondió con brutal honestidad. «Todo lo que he construido, todo lo que he dado, todo lo que el público espera de mí, está en ella. Si la pierdo, ¿qué queda? ¿Quién queda?». Lucero alargó la mano y cubrió la suya con un gesto sencillo pero cargado de historia. No hablaba como exesposa ni como colega. Hablaba como alguien que lo había visto en sus noches más gloriosas y en sus madrugadas más oscuras. «Quedas tú», Manuel dijo con ternura y determinación. «Queda el hombre, el padre, el ser humano maravilloso que existe más allá del escenario. Queda tu legado, tus hijos, tu historia. No eres solo una voz, aunque el mundo así lo crea». Él cerró los ojos por un instante. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla silenciosa rebelde. La borró con la mano rápidamente, pero Lucero ya lo había visto. «No sé si puedo parar», confesó con un hilo de voz. «No sé si soy capaz de detenerme de bajar del escenario, aunque sea por un tiempo». «Entonces no lo hagas solo», respondió Lucero apretando su mano con fuerza. «Yo estaré aquí, y nuestros hijos también. No tienes que pelear esta batalla ya en silencio». El silencio volvió, pero ya no era un silencio cargado de distancia. Era un silencio nuevo, lleno de complicidad, de promesas no dichas, de un entendimiento profundo. La noche se cerraba sobre la ciudad, y las luces del jardín comenzaron a encenderse poco a poco, bañando la terraza en un resplandor cálido. Lucero lo miró en silencio y comprendió que aquel instante marcaría un antes y un después. Lo que había empezado como una sospecha y una preocupación silenciosa se había transformado en una verdad compartida. Y con ella en una decisión inevitable: acompañarlo, cuidarlo, recordarle que incluso en sus momentos de mayor fragilidad no estaba solo. Manuel levantó la vista al escuchar las palabras de Lucero. Primero fue sorpresa, apenas un destello en sus ojos. Pero enseguida llegó la resignación. Sus hombros cayeron como si de pronto llevara encima el peso de décadas de escenarios, giras interminables y secretos celosamente guardados. No intentó negarlo. No podía. ¿Cómo te enteraste?, preguntó con la voz apagada, rota como un eco de lo que solía ser. Lucero lo observaba con esa firmeza serena que solo alguien que lo había amado y conocido profundamente podía sostener. «Eso no importa, Manuel. Lo único que importa es que no estás solo en esto». Él bajó la mirada. Sus dedos temblaban cuando dejó la taza de té sobre la mesa de la terraza. Luego se cubrió el rostro con las manos, en un gesto mezcla de cansancio, vergüenza y rendición. Cuando volvió a mirarla, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Es una ironía cruel», no murmuró con voz quebrada. «He pasado la vida entera cuidando mi voz como el tesoro más grande. La protegí de noches frías, de excesos, de silencios incómodos. Y ahora, justo ahora, podría perderla para siempre». Lucero negó suavemente con la cabeza. «No digas eso. Hay caminos, hay tratamientos, hay esperanza». Él sonrió con amargura, una sonrisa que dolía más que cualquier llanto. «Ya fui con los mejores. El diagnóstico es claro. Un callo en las cuerdas vocales, una fragilidad que empeora cada vez que me atrevo a subir al escenario. Cada nota alta que alcanzo es un riesgo. Cada concierto puede ser el último». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia que nadie quería pronunciar. Lucero casi por instinto extendió la mano y cubrió la de él. No fue un gesto de nostalgia ni un impulso de compasión. Fue un puente invisible entre dos vidas que, aunque separadas, seguían latiendo al mismo compás en los momentos decisivos. «¿Por qué no me lo dijiste en el Metropolitan?», preguntó ella en voz baja, cargada de reproche y ternura. Manuel soltó una risa breve y amarga, más cercana a un suspiro. «Orgullo. Vergüenza.
Miedo. Escoge la que quieras. Después de todo lo que vivimos, lo último que quería era que me vieras débil. No eres débil, Manuel, replicó Lucero con una intensidad que lo obligó a levantar la mirada. Yo estuve a tu lado en tus noches más brillantes, pero también en las más oscuras. Te vi derrumbarte y levantarte una y otra vez. Esto no cambia lo que eres. Una enfermedad no borra tu grandeza. Él asintió despacio como quien acepta a regañadientes una verdad que no quería escuchar. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos compartidos de batallas pasadas de confianza reconstruidas sin palabras. ¿Te acuerdas en Guadalajara?, dijo Lucero, de repente rompiendo el aire pesado con un recuerdo. Te quedaste sin voz en medio del concierto. Yo pensé que ibas a desmayarte del miedo. Él dejó escapar una sonrisa cansada. Lo recuerdo. Estabas tras bambalinas con esa mezcla horrible de hierbas y miel. Olía a demonios y sabía peor, pero me devolvió la voz al día siguiente. Era solo una laringitis, dijo ella con una risa suave. Sí, pero esto es diferente. Esto es definitivo. No, Manuel. El miedo es el mismo, nada más. La diferencia es que ahora tienes experiencia, más recursos, más gente que te quiere. Y si hace falta, yo vuelvo a prepararte esas mezclas horribles las veces que sea. Por primera vez desde que comenzaron a hablar, él sonrió de verdad. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero auténtica. Y en esa sonrisa, Lucero vio un resplandor de esperanza. Supo que había tomado la decisión correcta al ir a buscarlo, al no quedarse de brazos cruzados. Él suspiró. No quiero que esto salga a la luz. No quiero la compasión de nadie, ni que me vean como un hombre acabado. No quiero titulares ni rumores. Lucero apretó su mano. Tu secreto está seguro conmigo. Pero Manuel, tienes que tomarte esto en serio. La música es tu vida, sí. Pero si no te cuidas, ni siquiera tendrás salud para sostenerla. La luz del atardecer cubría la terraza con tonos anaranjados y violetas. La Ciudad de México se extendía bajo sus pies inmensa e indiferente, mientras dos almas compartían un momento de verdad absoluta. No hablaban ya como artistas ni como exesposos, sino como seres humanos aferrados a una esperanza frágil. Lucero, mientras lo miraba recortado contra el cielo moribundo, guardó para sí un pensamiento. Ya tenía un plan. Buscaría especialistas, terapias, remedios, lo que fuera. No dejaría que Manuel enfrentara solo esa batalla. No cuando ella conocía mejor que nadie lo que significaba para él perder esa voz. Sería como perder su alma misma. Cuando se despidieron, lo hicieron con un acuerdo silencioso. No era el inicio de un regreso romántico, ni el eco de un pasado imposible. Era algo nuevo. Una puerta abierta a un futuro en el que la amistad y el apoyo podían marcar la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Lucero regresó a su casa esa noche con la mente agitada. Había llegado movida por la preocupación y se iba con una misión grabada a fuego. Al amanecer lo sabía con absoluta certeza. Empezaría la primera de muchas llamadas. Médicos, terapeutas, contactos en el extranjero, cualquier pista que la acercara a una solución. No permitiría que la voz de Manuel, esa voz que había acompañado su vida, la de sus hijos, y la de millones, se apagara sin pelear hasta el final. Lo que Lucero no sabía en ese momento, mientras observaba a Manuel con aquella mezcla de preocupación y ternura, era que ese instante marcaría el inicio de un camino inesperado. Un sendero, lleno de pruebas, silencios compartidos y revelaciones que pondrían a prueba no solo la fortaleza del cantante, sino también la profundidad de un vínculo que, a pesar de los años y las rupturas, seguía latiendo bajo la superficie. La mañana siguiente, amaneció luminosa sobre la Ciudad de México, con un aire extrañamente transparente, como si hasta el cielo intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. Lucero abrió los ojos temprano con una determinación que hacía tiempo no sentía en el pecho. Preparó café en silencio, cada sorbo acompañando un pensamiento claro. No podía quedarse cruzada de brazos, viendo a Manuel enfrentar solo el riesgo más grande de su vida. Con el teléfono en la mano hizo la primera llamada. Doctor Vargas, necesita una cita urgente. No para mí, es para alguien muy importante.
y necesito absoluta discreción. El doctor Alejandro Vargas era un hombre respetado en el mundo de la música. Había tratado a voces legendarias y comprendía mejor que nadie que la garganta de un cantante no era solo un órgano, era un alma que vibraba. Escuchó atentamente la voz firme de Lucero y accedió sin dudar los recibiría esa misma tarde. Lucero colgó y respiró hondo. Primer paso logrado. Ahora venía lo más difícil: convencer a Manuel. Marcó su número. Él contestó con voz ronca, cansada. Lucero, sí. Manuel, he conseguido una cita con el doctor Vargas a las 4 de la tarde. Es el mejor. Un silencio prolongado viajó por la línea cargado de dudas y resistencia. Lucero, ya he visto médicos, respondió él con tono resignado. Lo sé. Pero cada especialista tiene un enfoque distinto. No pierdes nada con intentarlo. Paso por ti a las 4. No era una invitación, era una declaración. Ese timbre en la voz de Lucero, esa mezcla de dulzura y firmeza, Manuel lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando ella hablaba así la resistencia era inútil. Está bien, cedió finalmente con un suspiro que escondía alivio tanto como miedo. A las 4. La tarde llegó demasiado pronto. La consulta con el doctor Vargas fue exhaustiva: luces frías sobre la garganta, preguntas minuciosas, anotaciones rápidas. Lucero permaneció todo el tiempo a su lado, no como una mera acompañante, sino como una guardiana. Intervenía con preguntas, pedía aclaraciones, tomaba notas en su teléfono. El doctor, acostumbrado a familiares nerviosos, reconoció en ella algo distinto, una determinación férrea. El diagnóstico llegó como un mazazo. Un callo en las cuerdas vocales, inflamación crónica, fragilidad creciente. La buena noticia es que no es irreversible. La mala es que necesita reposo absoluto de su voz. 3 semanas como mínimo. 3 semanas, repitió Manuel casi sin aire. Tengo contratos, compromisos, giras, no puedo parar. El médico lo miró fijamente por encima de las gafas. Señor Mijares, si no se detiene ahora, lo que perderá no serán 3 semanas, será toda su carrera. 3 semanas de reposo. O la posibilidad de un silencio definitivo. Usted decide. El silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. Lucero observó cómo la realidad se grababa en el rostro de Manuel. Era como ver a un guerrero comprender que su espada podía romperse en cualquier momento. Ella rompió el aire denso con voz firme. Doctor, ¿qué más podemos hacer además del reposo? Hay terapias, ejercicios, tratamientos complementarios. El especialista asintió. Sí. Hidratación constante. Terapia vocal intensiva. Ejercicios de respiración, humidificadores en casa. Medicamentos para reducir la inflamación. Pero lo más importante sigue siendo el reposo. Es la única garantía real. Lucero tomó nota de todo. No era solo compasión, era estrategia. Era el espíritu de alguien que no aceptaba rendirse. Al salir, Manuel parecía más abatido que enfermo. Caminaba despacio como si cada paso pesara. En el auto, Lucero rompió el silencio. Un café. Necesitamos hablar. Eligieron un pequeño local discreto en una calle donde nadie los reconocería. Sentados al fondo con el murmullo de otras conversaciones como telón de fondo, Manuel por fin dejó caer su confesión. Voy a tener que cancelar el concierto benéfico. Monterrey. El especial para televisión. Todo. Se puede posponer, Manuel, respondió Lucero con calma. Nadie espera que arriesgues tu voz. No quiero que se sepa, replicó él golpeando suavemente la mesa con la mano. Su voz cargada de impotencia. No quiero titulares hablando de mi salud, ni especulaciones, ni lástima. Lucero lo entendía demasiado bien. Había vivido la misma exposición pública, los mismos titulares, que pueden ser tan crueles como el silencio. Pero también comprendía algo más detrás del artista. Estaba el hombre y ese hombre se estaba quebrando en soledad. Mientras lo miraba, comprendió que lo que estaba en juego no era solo una voz ni una carrera. Era su esencia, su identidad, su refugio. Y en ese instante, sin necesidad de decirlo en voz alta, se hizo una promesa.
No lo dejaría enfrentar esto solo. No ahora, no nunca. En el mundo del espectáculo, las debilidades rara vez encuentran refugio. Allí cualquier grieta puede transformarse en un titular, cualquier fragilidad en un rumor multiplicado hasta el cansancio. La compasión genuina es un lujo escaso, mientras que la curiosidad morbosa abunda como moneda corriente. Lucero lo sabía, y quizá por eso su voz sonó tan firme cuando propuso: entonces inventaremos algo. Diremos que necesitas tiempo para un proyecto personal, o quizá que viajarás al extranjero a visitar a tu familia. Algo que suene positivo, no médico. Manuel levantó la mirada sorprendido. En sus ojos se mezclaba la gratitud con un asombro casi infantil, como si después de tantos años redescubriera en ella a la mujer que siempre había sabido sostenerlo en los momentos cruciales. ¿Por qué haces esto? Lucero preguntó con voz quebrada. Nuestras vidas tomaron caminos distintos hace tiempo. Lucero sostuvo la taza de café entre sus manos, dándose un respiro antes de responder. Había preguntas que exigían pausas, como si el silencio preparara a las palabras para caer con el peso exacto. Porque sé lo que significa la música para ti, dijo finalmente. Porque hemos compartido demasiado como para darnos la espalda ahora. Y porque aunque todo haya cambiado de algún modo, seguimos siendo familia. Su respuesta no era un gesto de nostalgia ni un suspiro de romanticismo. Era más profundo respeto, gratitud y un vínculo que se resistía a ser reducido a etiquetas. Manuel, conmovido, extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. No hubo más palabras, porque a veces el silencio basta para sellar pactos invisibles. Los días siguientes adquirieron la disciplina de una operación militar. Lucero se convirtió en arquitecta de una estrategia impecable. Ayudó a Manuel a construir una narrativa convincente para justificar cancelaciones y ausencias. No se trataba de mentir al público, sino de protegerlo de una verdad que aún necesitaba tiempo para madurar. Así, un proyecto especial se convirtió en el pretexto aceptable, una explicación que sonaba natural y que evitaba las preguntas incómodas. Mientras tanto, comenzaron los tratamientos. Lucero había contactado a Teresa Ramírez, una de las terapeutas vocales más prestigiosas del país, famosa por su trabajo con cantantes que habían regresado triunfales después de lesiones casi definitivas. Teresa aceptó acudir al hogar de Manuel, garantizando la discreción que la situación exigía. La primera sesión fue un espejo brutal de la realidad. La voz que alguna vez había llenado auditorios con fuerza imponente apenas podía sostener escalas sencillas sin quebrarse. Manuel sudaba de frustración y al terminar murmuró con un hilo de voz que casi parecía un lamento: esto es humillante. Me siento como un aprendiz torpe. Lucero, sentada a su lado, no permitió que el desaliento se apoderara del momento. Todos los grandes han tenido que volver a los básicos alguna vez, replicó con firmeza. Recuerda a José José. Él también enfrentó la fragilidad de su voz, y con disciplina supo reinventarse. Eso lo hizo aún más grande. El nombre de José José, un referente indiscutible para ambos, resonó en la habitación como una campana de esperanza. Y Manuel, aunque cabizbajo, dejó escapar un suspiro menos pesado. Así nació una rutina estricta. Ejercicios de respiración al amanecer, hidratación constante, sesiones de terapia 3 veces por semana, inhalaciones con vapor de eucalipto, una dieta vigilada al detalle. Lucero se convirtió en presencia constante. A veces avisaba a otras. Aparecía de sorpresa, siempre con una excusa que ocultaba un cuidado más profundo, un termo con infusión de jengibre, un libro que pensó que podría inspirarlo, una sonrisa en momentos donde la sombra parecía más fuerte. Y como las palabras estaban racionadas, crearon un sistema íntimo de comunicación. Notas en pequeñas libretas, mensajes cortos en el teléfono, miradas que decían más que cualquier frase. Había en ese intercambio algo de juventud recuperada, como 2 adolescentes que se pasan mensajes secretos en medio de una clase interminable. En una de esas libretas, Manuel escribió una confesión que lo desnudaba más que cualquier canción. A veces pienso que esto es un castigo, un recordatorio de que traté mi voz como herramienta
y no como don. Lucero leyó despacio. Dejó que la tinta penetrara en su propia piel antes de contestar. No es un castigo. Es una llamada de atención. Una oportunidad para volver a enamorarte de lo que siempre tuviste. La voz es un puente, no una carga. Quizás ahora puedas volver a cruzarlo con más conciencia. Él leyó y asintió en silencio. Quizá por primera vez aceptaba que aquella pausa obligada no era una condena, sino un camino hacia otra versión de sí mismo. Con el paso de las semanas, los pequeños avances comenzaron a dibujar una luz. La inflamación cedía poco a poco. Las notas sostenidas ya no se quebraban con tanta facilidad. Teresa, siempre cauta, se permitió una sonrisa al final de una de las sesiones. Está mejorando y lo hace porque es disciplinado. Muchos se rinden. Él no. Lucero, al escucharla, sintió un orgullo difícil de describir. No era solo admiración por el artista, era respeto por el hombre que aún en la fragilidad mostraba una entereza que conmovía. En esos días, entre libretas compartidas, silencios necesarios y pequeñas victorias, descubrieron algo inesperado: que la verdadera música no estaba solo en las notas, sino en el acompañamiento, en estar presente cuando el otro tambalea, en reconstruir juntos lo que parecía desmoronarse. El mundo de la música está lleno de luces brillantes y aplausos ensordecedores, pero también de sombras silenciosas que pocos llegan a conocer. Manuel Mijares, una de las voces más queridas de México, estaba en ese punto frágil donde la gloria y la vulnerabilidad se entrelazan como notas de una misma canción. Y junto a él, casi como enviada por un destino misterioso, estaba Lucero, su compañera de tantas batallas, ahora convertida en testigo de una lucha distinta a la de un hombre contra el silencio que amenazaba con arrebatárselo todo. La noche anterior al diagnóstico definitivo, había sido un largo desierto de pensamientos oscuros. Manuel permanecía en su estudio rodeado de recuerdos que lo acechaban más que lo consolaban: discos de oro, alineados como trofeos mudos, fotografías en blanco y negro, con artistas legendarios, partituras olvidadas sobre un piano que no se atrevía a tocar. Cada objeto parecía preguntarle lo mismo. ¿Y si ya no puedes volver a cantar? Lucero, al verlo así, comprendió que el miedo no estaba solo en sus cuerdas vocales, sino en cada fibra de su ser. Tomó asiento junto a él sin interrumpir, respetando el peso de aquel silencio casi sagrado. Y entonces, con la misma honestidad con la que siempre se habían hablado Manuel, escribió en su libreta: ¿y si mañana dicen que no hay mejoría? ¿Y si esto es el fin? Ella, con los ojos brillando de emoción contenida, le respondió: entonces lo enfrentaremos juntos. No anticipes derrotas, Manuel. Tu voz sigue ahí, la he escuchado mejorar cada día. Pero lo que realmente desgarró a Lucero fue la siguiente confesión escrita con mano temblorosa: si pierdo mi voz, ¿quién soy? Ahí estaba desnuda la verdad. No era solo miedo a la enfermedad, era miedo a dejar de ser él mismo. Porque para un artista cuya vida se ha construido sobre una voz, perderla es como perder el alma. Lucero tomó entonces la libreta y escribió con calma: eres mucho más que una voz. Eres padre, amigo, artista en toda la extensión de la palabra, ser humano con una historia que inspira. La música te define, sí, pero no te limita. Esa noche Manuel lloró por primera vez desde que comenzó su calvario. No lágrimas de derrota, sino de liberación, de aceptar por fin que no tenía que cargar el peso en soledad. Lucero lo abrazó no como la exesposa de antaño, sino como el ser humano que mejor lo conocía. Y en ese abrazo se fundieron años de historia compartida, como si la vida les recordara que algunas conexiones no desaparecen, solo se transforman. La mañana siguiente amaneció distinta. El aire parecía más limpio, el cielo más claro, como si la ciudad entera supiera que ese día podía marcar un nuevo comienzo. Lucero pasó por él temprano, lista para acompañarlo a la cita con el doctor Vargas. En los ojos de Manuel había un brillo diferente, no era ausencia de miedo, era el coraje de enfrentarlo. El doctor lo recibió con la serenidad de quien conoce bien la delicadeza de tratar con artistas.
La consulta fue exhaustiva, pruebas cámaras diminutas explorando las cuerdas vocales, ejercicios que Manuel realizó con esfuerzo y disciplina. Lucero lo observaba como si cada movimiento del especialista fuera un martillo golpeando un veredicto inminente. Tras lo que pareció una eternidad, el doctor habló. La inflamación ha disminuido notablemente, anunció con voz firme. El callo empieza a reducirse y la fragilidad está mejorando. Lucero soltó un suspiro que no sabía que llevaba contenido. Pero el médico no tardó en añadir el temido, pero aún es un terreno frágil. La recuperación completa tomará tiempo y disciplina. Nada de conciertos, nada de esfuerzos prolongados. Pequeños pasos, siempre vigilados. Manuel, incapaz de contenerse, rompió el silencio con su propia voz ronca y áspera, tras semanas de reposo. Eso significa que puedo volver a cantar. El doctor lo miró con una sonrisa cauta. Significa que podemos empezar a reintroducir ejercicios avanzados. Es un inicio, no el final, pero tendrá que ser paciente. La voz es como un cristal, hermosa, pero frágil. Si la fuerzas, puede romperse para siempre. Era una victoria parcial, sí, pero en el corazón de ambos se sintió como un triunfo absoluto. No era una sentencia de muerte artística, sino la posibilidad de renacer. Al salir de la clínica, el sol bañaba la ciudad con un resplandor distinto. Manuel cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si saboreara el aire de una segunda oportunidad. Lucero lo observaba en silencio, consciente de que aquel momento quedaría marcado en sus memorias como un antes y un después. Sentados más tarde en un café discreto, Manuel habló con una sinceridad que pocas veces mostraba. Tendré que cancelar compromisos, conciertos. No sé cómo manejar esto sin que se convierta en noticia. Inventaremos algo, respondió Lucero, con la rapidez de quien está acostumbrada a improvisar en medio de tormentas mediáticas. Diremos que te dedicas a un proyecto personal, que quieres pasar tiempo con la familia. No necesitan saber la verdad. Él la miró largamente con esa mezcla de gratitud y asombro que solo surge cuando alguien te acompaña en tus horas más oscuras. ¿Por qué haces esto? Es esto, Lucero. Nuestras vidas ya tomaron caminos distintos. Porque sé lo que significa la música para ti. Porque no puedo darle la espalda a alguien con quien compartí tanto. Y porque aunque no seamos lo que fuimos, seguimos siendo familia. Ese día Manuel comprendió que no estaba solo, que aún había brazos dispuestos a sostenerlo y voces dispuestas a recordarle quién era más allá de las notas. Y Lucero, al verlo sonreír por primera vez en semanas, entendió que había hecho lo correcto. No era el final. Era el inicio de una nueva etapa, un capítulo inesperado, donde la amistad, la memoria y el amor ese que nunca muere, aunque cambie de forma, se convertirían en la medicina más poderosa. Era el amanecer de una etapa distinta, un capítulo que exigía paciencia, disciplina y sobre todo esperanza. Al salir del consultorio del doctor Vargas, el aire parecía más ligero, como si de pronto la ciudad entera respirara con ellos. Manuel, por primera vez en semanas, caminaba sin esa nube invisible que lo había acompañado desde el diagnóstico inicial. Y Lucero, a su lado, sentía que por fin podía soltar el aire que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Esto merece una celebración», dijo ella con decisión. «Vamos a almorzar. ¿Qué te parece ese restaurante cerca del bosque de Chapultepec, que tanto te gusta?» Manuel la miró con una sonrisa distinta, una que no era solo de gratitud, sino de algo más profundo, de renovación de vida que vuelve a despertar. «Con una condición», respondió con la voz aún débil pero clara, «que me dejes invitar». Era un detalle pequeño, pero cargado de significado. No se trataba de un gesto banal. Era la forma de Manuel de recuperar un poco de control, de autonomía, de dignidad, después de tantas semanas sintiéndose frágil. Lucero lo entendió al instante, y con esa calidez que siempre la caracterizó, aceptó sin dudar. Trato hecho. El restaurante era uno de esos tesoros ocultos que solo los locales conocían. Entre árboles que filtraban la luz del mediodía y un ambiente discreto que resguardaba a sus comensales de miradas curiosas, parecía el escenario perfecto para aquel respiro. Se sentaron junto a un ventanal que daba al parque.
Afuera familias paseaban en bicicleta, niños corrían tras burbujas de jabón. La vida continuaba con su simpleza cotidiana, y dentro ellos dos estaban a punto de redescubrirse. Manuel habló primero. No de doctores ni tratamientos, sino de algo mucho más íntimo, las canciones que había estado componiendo en secreto, melodías que nunca había mostrado porque eran demasiado personales, casi confesionales. Lucero lo escuchó fascinada como si estuviera descubriendo un lado oculto del hombre que había conocido en tantas facetas distintas, esposo, padre, colega, amigo. Ahora se revelaba como creador vulnerable, un artista que escribía no para el público, sino para sí mismo. A su vez, ella compartió anécdotas de su paso reciente por el teatro. Habló de noches de nervios, de esa magia irrepetible que se vive cuando el telón se levanta y el público contiene la respiración. Manuel la escuchaba con genuino interés, recordando por qué siempre habías admirado su capacidad para reinventarse. El almuerzo se convirtió en sobremesa. El reloj avanzaba sin que ellos lo notaran, inmersos en una conversación que fluía con la naturalidad de quienes no necesitan pretender nada. En un momento de pausa, Manuel rompió el hilo con una confesión inesperada. «Gracias», dijo, y en su voz había un peso distinto, una sinceridad desnuda. No solo por los test, por los médicos, por las sino por ver más allá del artista. Por recordarme que soy algo más que una voz. Lucero lo miró sorprendida. No era común que él pusiera en palabras tan claras lo que sentía. Quizás el haber rozado el abismo lo había vuelto más consciente del valor de expresar lo esencial. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos de verdad, respondió ella suavemente. Es fácil perderse en etiquetas, en expectativas, pero lo que eres va mucho más allá de lo que cantas. El almuerzo se prolongó hasta media tarde. Cuando finalmente se despidieron, había entre ellos una ligereza que no habían sentido en años. Como si algo que había permanecido tenso, escondido bajo capas de orgullo y distancia, hubiera encontrado al fin su equilibrio natural. Las semanas siguientes trajeron consigo un nuevo ritmo. Manuel comenzó a trabajar con su terapeuta vocal en ejercicios más avanzados al principio. Apenas sonidos sostenidos, luego frases cortas, hasta llegar poco a poco a fragmentos de canciones. Cada progreso, por mínimo que fuera, se sentía como una pequeña victoria. Lucero estaba presente, aunque con discreción. No lo invadía, no lo asfixiaba con cuidados. Respetaba su proceso, pero encontraba formas de estar cerca, mensajes de ánimo. Visitas sorpresa con té y miel. Largas conversaciones por teléfono en las noches cuando el insomnio lo atrapaba. Había aprendido a ofrecer compañía sin invadir, apoyo sin paternalismo. Hasta que una tarde llegó el mensaje inesperado. «Tengo algo que mostrarte. Puedes venir». Intrigada, Lucero no dudó. Cuando llegó, encontró a Manuel en su estudio sentado frente al piano. Había en él una energía distinta, esa chispa eléctrica que precede siempre al nacimiento de algo nuevo. «Siéntate», le indicó señalando una silla junto al piano. «He estado trabajando en algo». Sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas, y una melodía suave, melancólica, pero cargada de esperanza, llenó el espacio. Y entonces, contra todo pronóstico, Manuel comenzó a cantar. No era la voz imponente que había conquistado escenarios por décadas. No. Era una voz nueva, más íntima, más vulnerable, con una textura distinta que la hacía aún más conmovedora. Cada nota parecía contener no solo sonidos, sino historias, cicatrices, aprendizajes. Era una voz marcada por la fragilidad, pero también por la autenticidad. La letra hablaba de caídas y levantamientos, de silencios forzados, y palabras reencontradas, del miedo a perderlo todo, y de la luz inesperada que aparece cuando menos lo esperas. Lucero escuchaba con el corazón encogido. No había nombres en la canción, pero ella sabía que estaba oyendo la crónica musical de esas semanas transformada en arte. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que quedó entre ellos era tan denso como sagrado. Manuel levantó la mirada preguntándole sin palabras qué pensaba. Lucero tragó saliva y respondió con la voz ligeramente quebrada. «Es perfecta. Tu voz no es la misma de antes, pero hay algo nuevo en ella.
algo más profundo. Manuel asintió. La terapeuta dice que es normal, que después de un reposo así las cuerdas vocales encuentran un nuevo equilibrio. Me gusta, dijo Lucero con una sinceridad que le iluminó el rostro. No solo es diferente, Manuel, es más verdadera. Y en ese instante, ambos comprendieron que lo que habían dado por perdido quizás estaba renaciendo, no como una repetición del pasado, sino como algo completamente nuevo, una etapa marcada no por la perfección, sino por la autenticidad y la resiliencia. Había en aquella voz quebrada una vulnerabilidad que la hacía más humana, más real, más cercana. Manuel lo entendió en silencio. Durante años había construido su carrera sobre la perfección, alcanzar notas imposibles, sostener frases interminables, controlar cada matiz como un reloj suizo. Pero la enfermedad lo había obligado a mirar en otra dirección, a descubrir que en la imperfección también habitaba la belleza, que la fragilidad podía ser tan poderosa como la fuerza. Estoy pensando en grabarla, confesó de pronto casi en un susurro. No para un disco, no todavía, solo para tenerla, para recordarla. Lucero lo miró con ternura. Deberías hacerlo, lo animó. Es un testimonio poderoso, Manuel. Algo que no solo te recordará lo que pasaste, sino también lo que superaste. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio fértil, lleno de pensamientos, de recuerdos, de posibilidades, que apenas empezaban a tomar forma. He estado pensando en lo que viene después, dijo él tras unos segundos, bajando la mirada hacia el piano como si temiera lo que estaba a punto de admitir, en cómo reincorporarme poco a poco a los escenarios. ¿Qué te ha dicho el doctor Vargas?, preguntó Lucero, siempre práctica, siempre con la mente clara. Que empiece con presentaciones pequeñas acústicas, nada que exija demasiado a mi voz. Y luego, si todo va bien, ir subiendo poco a poco. Lucero asintió lentamente, dejando que la idea madurara. Entonces un destello cruzó su rostro, un recuerdo que se transformaba en propuesta. ¿Recuerdas aquel lugar en Coyoacán donde íbamos cuando apenas empezábamos ese café pequeño con escenario para música en vivo? Los ojos de Manuel brillaron con reconocimiento inmediato. El rincón de los suspiros. Claro que lo recuerdo. Ahí cantamos juntos por primera vez mucho antes de que alguien nos conociera. Lucero sonrió. Sigue existiendo. Pasé por ahí hace unas semanas. El mismo dueño, la misma atmósfera íntima. El mismo respeto por la música. Manuel se quedó callado, pero la idea ya lo había atrapado. Un regreso a los orígenes, murmuró con nostalgia. Un círculo completo. Exactamente, confirmó ella con entusiasmo. Nada de reflectores gigantes ni cámaras de televisión. Un espacio pequeño, un público cercano sin presiones. Solo tú, un piano y música honesta. La idea resonó en él como una campana en un templo vacío. No solo era un plan lógico para su recuperación, era también un gesto simbólico, regresar al punto donde todo había comenzado, ahora con la experiencia, las cicatrices y la sabiduría que solo los años pueden dar. Y si lo hacemos juntos, añadió después de una pausa. Lucero levantó la vista sorprendida. No habían compartido un escenario íntimo sin producción de por medio desde hacía décadas. Sus colaboraciones posteriores siempre habían sido espectáculos grandilocuentes, conciertos televisados, estadios repletos. La idea de volver a la simplicidad de un café, a esa cercanía sin artificios, era tan inesperada como tentadora. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Sería muy significativo. Precisamente por eso, respondió él sin dudar. No imagino mejor manera de honrar este camino. No como pareja, sino como dos personas que en diferentes momentos siempre encontraron la forma de estar ahí, el uno para el otro. Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era nostalgia, sí, pero también anticipación. Como si estuvieran a punto de cerrar un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. Entonces hagámoslo, dijo finalmente con una sonrisa que mezclaba emoción y determinación. Un regreso a los orígenes. Sin anuncios, sin publicidad, solo música. El plan tomó forma allí mismo en el estudio que había visto nacer tantas canciones. No era un regreso al pasado, era la creación de un futuro distinto, un futuro donde las heridas se convertían en melodías,
donde el silencio forzado daba paso a una voz más honesta, más verdadera. Y así, mientras repasaban posibles canciones, recordaban viejas historias y pensaban en qué parte de sí mismos estaban dispuestos a compartir algo, quedaba absolutamente claro lo que estaban construyendo juntos. No era una historia de romance. Era algo más duradero, más profundo. El retrato vivo de dos almas que habían aprendido que el amor no siempre necesita etiquetas. Que hay vínculos que trascienden el tiempo, las expectativas y las definiciones. El rincón de los suspiros seguía allí casi intacto. Las paredes de ladrillo expuesto, las mesas de madera marcadas por el paso de generaciones de artistas y espectadores, las fotografías en blanco y negro, de cantantes que habían dejado huella en aquel escenario diminuto. El lugar tenía la misma aura de santuario, como si protegiera a la música de la prisa del mundo exterior. Esa noche, cuando cruzaron la puerta del café en secreto, Lucero y Manuel supieron que lo que estaban a punto de vivir no sería un simple ensayo, ni tampoco un concierto improvisado. Sería un ritual, un homenaje a lo que fueron, a lo que son y a lo que aún pueden ser cuando la música vuelve a unirlos. El rincón de los suspiros. Aquella noche parecía detenido en el tiempo. El aroma a café recién molido se mezclaba con el humo tenue de las velas encendidas en cada mesa. El murmullo habitual del público se transformó en un silencio expectante cuando don Javier anunció a Lucero y Manuel. Era como si todos los presentes hubieran comprendido de golpe que estaban a punto de presenciar algo único, un instante que no se repetiría jamás. Lucero y Manuel subieron al escenario con pasos tranquilos, sin artificios. No había luces cegadoras ni pantallas gigantes, solo el brillo tenue de los focos amarillos, iluminando sus rostros. Ella llevaba un vestido sencillo de líneas puras, y él una camisa clara sin chaqueta, como queriendo despojarse de todo lo innecesario. Lucero tomó el micrófono con una sonrisa cálida. «Gracias por recibirnos en esta casa que fue testigo de nuestros primeros pasos», dijo. Su voz suave pero firme llenó el espacio como un susurro compartido. El público respondió con un aplauso íntimo, casi reverencial. No era el aplauso ensordecedor de los estadios, era uno contenido, cargado de respeto. Manuel se sentó al piano. Sus dedos acariciaron las teclas, y de inmediato surgió una melodía reconocible, una canción que ambos habían cantado incontables veces, pero que esa noche adquiría un matiz distinto. La primera interpretación fue sobria e íntima. Las voces se entrelazaron con la naturalidad de quienes se conocen al detalle cada pausa, cada respiración. La voz de Manuel, aún recuperándose, sonaba diferente, menos potente, sí, pero más humana, más vulnerable. Y esa vulnerabilidad conmovía al público profundamente. Lucero, consciente de cada matiz, modulaba la suya con delicadeza, acompañándolo, sosteniéndolo, sin eclipsarlo nunca. Al terminar hubo un silencio que duró varios segundos antes del aplauso. No era distracción ni frialdad, era emoción contenida. Había lágrimas en los ojos de varios asistentes, que tal vez habían llegado esa noche buscando solo un café y una canción, y se encontraban en cambio con un pedazo de historia viva. Siguieron con una canción menos conocida, una que rara vez interpretaban en conciertos masivos, pero que para ellos tenía un valor especial. Lucero explicó brevemente. Esta la cantábamos cuando apenas empezábamos, cuando soñábamos con escenarios que parecían imposibles. Hoy volvemos a ella porque nos recuerda por qué lo hacemos, por amor a la música nada más. El público escuchaba en un silencio absoluto, como si cada palabra fuera un secreto compartido. En el transcurso de la velada, alternaron piezas clásicas con otras inesperadas. Hubo momentos de humor ligero cuando Lucero bromeó con Manuel sobre una nota que casi se le escapa y él respondió con un gesto cómplice, que arrancó risas. Pero también hubo instantes de honda emoción, como cuando interpretaron una balada acompañado solo por el piano. Manuel cerró los ojos mientras cantaba, y Lucero lo miraba con esa mezcla de admiración y ternura, que no necesitaba explicación. Los presentes comenzaron a darse cuenta de que estaban asistiendo a un reencuentro en el sentido más profundo. No el reencuentro romántico que muchos hubieran esperado, sino uno más complejo y honesto. Era el reencuentro de dos artistas con su esencia, con su propia historia,
y con el lugar donde todo había empezado. En uno de los momentos más intensos de la noche, Manuel tomó la palabra, su voz aún ronca pero cargada de verdad. Durante un tiempo pensé que no volvería a cantar. Esta noche no es un regreso triunfal, es un regalo. Gracias por ser testigos. El café entero estalló en un aplauso que no fue ruidoso sino sostenido, largo, lleno de emoción. Algunos se pusieron de pie, otros simplemente cerraron los ojos como queriendo grabar en la memoria aquel instante irrepetible. Cerraron la noche con una canción inesperada, una pieza que no estaba en el repertorio inicial. Manuel, mirando a Lucero, dejó que sus dedos improvisaran sobre el piano, y ella, sin pensarlo, comenzó a cantar. Era una melodía sencilla, casi un susurro, pero fue suficiente para llenar el lugar de una magia indescriptible. Nadie respiraba. Cuando la última nota se apagó, el silencio volvió a imponerse denso, poderoso, antes de que el público explotara en una ovación de pie. No hubo bis. No hubo espectáculo extra. Lucero y Manuel se tomaron de la mano, hicieron una leve reverencia y abandonaron el escenario con la misma sencillez con la que habían llegado. El rincón de los suspiros quedó impregnado de esa atmósfera que solo dejan los momentos verdaderamente grandes, la certeza de haber sido testigos de algo que no aparecerá en noticieros ni redes sociales, pero que quedará grabado para siempre en la memoria de quienes estuvieron ahí. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia el auto bajo las luces amarillentas de Coyoacán, Lucero y Manuel, no necesitaban decir nada. Sabían que algo había cambiado. La música que alguna vez los unió volvía a ser puente, no hacia el pasado, sino hacia una nueva forma de estar en la vida del otro, y eso en sí mismo era un milagro. El murmullo se apagó de golpe, como si el aire mismo hubiera entendido que algo importante estaba por suceder. Aquel hombre mayor, delgado, con los hombros vencidos por los años, pero con una dignidad intacta, se puso de pie lentamente desde la última mesa del café. El lugar entero giró la vista hacia él. Sus manos temblaban mientras sostenían un rosario de madera oscura desgastado por décadas de rezos silenciosos, por dedos que habían acariciado cada cuenta, en momentos de fe, de miedo y de esperanza. La luz tenue del café lo bañaba en tonos dorados, acentuando la solemnidad de su gesto. Cuando habló, su voz no fue fuerte, pero sí lo bastante clara, para envolver la sala entera en un silencio reverente. Mi esposa y yo... Empezó y tuvo que detenerse un segundo tragando saliva como si cada palabra le costara atravesar un muro de recuerdos. Mi esposa y yo. Lo seguimos desde el inicio de sus carreras. El público tuvo el aliento. Sus frases eran lentas, cargadas de emoción. Sus canciones estuvieron en nuestros días más felices, en nuestro casamiento, en el nacimiento de nuestros hijos, pero también en las noches más oscuras cuando no sabíamos si tendríamos fuerzas para continuar. Respiró hondo y su voz se quebró. Ella falleció hace 2 meses. Un murmullo de compasión se propagó entre las mesas, pero él levantó una mano pidiendo silencio. Y esta noche, continuó con lágrimas brillando en sus ojos. Esta noche, al escucharlos aquí, sentí que estaba conmigo otra vez. Sentí que su voz se mezclaba con la de ustedes, que estaba aquí sentada a mi lado, sonriendo como siempre lo hacía. El hombre levantó el rosario con manos temblorosas. Esto era suyo, lo llevaba siempre, nunca se lo quitaba. Quiero que lo tengan. Como agradecimiento, porque ustedes, sin saberlo, han sido parte de nuestra historia de amor. El impacto fue inmediato. El silencio del público se volvió casi físico, como un manto pesado que caía sobre cada asistente. Los ojos de Lucero se llenaron de lágrimas al instante. Manuel, conmovido hasta lo más profundo, cerró los ojos un segundo, como si buscara fuerzas para contener el torrente de sentimientos. Bajó del escenario con pasos lentos, cada uno cargado de respeto. Frente al hombre extendió los brazos y lo abrazó con fuerza. No era un gesto protocolario, era un abrazo de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, reconociendo el dolor y el amor que ese objeto representaba. No podemos aceptar algo tan personal, susurró Manuel con la voz temblorosa. Sería como arrancarle un pedazo de ella. Pero gracias. Gracias por querer compartirlo con nosotros. Lucero se acercó enseguida.
Sus manos cálidas rodearon las del anciano atrapándolas entre las suyas. Lo miró directo a los ojos con esa ternura que no necesitaba palabras. ¿Cómo se llamaba su esposa?, preguntó con voz suave, casi un susurro. El hombre Stevosper sonrió tristemente, como si pronunciar ese nombre lo devolviera, aunque fuera por un instante, a la vida. Bras. La palabra flotó en el aire densa, luminosa. Esperanza. Era imposible no notar lo simbólico, lo poético de ese nombre en aquel momento. Lucero lo repitió en voz baja, como si rezara esperanza. ¡Qué nombre tan hermoso! Las lágrimas rodaban ya por las mejillas de varias personas en el público. Algunos se tomaban de la mano, otros inclinaban la cabeza. Aquella velada había dejado de ser un simple concierto íntimo. Se había transformado en una ceremonia de vida, de memoria, de amor trascendido. De vuelta en el escenario, Manuel tomó el micrófono con la voz quebrada. Este concierto nació como un reencuentro con la música en su forma más simple. Pero lo que acaba de suceder aquí nos recuerda lo que de verdad importa, que la música no es solo notas ni aplausos. Es un puente entre quienes cantamos, quienes escuchan, y quienes ya no están, pero siguen vivos en nuestra memoria. Lucero se acercó a él y añadió con lágrimas brillando en sus ojos: por eso cantamos. No para llenar estadios, ni para aparecer en portadas, sino para momentos como este donde recordamos que el amor y la música nunca mueren, solo se transforman. El público entero se levantó. El aplauso no fue estruendoso ni caótico, sino largo, sostenido, reverente, cargado de gratitud. Nadie quería romper el encanto de lo vivido. Era el tipo de aplauso que trasciende la admiración artística, era agradecimiento puro, sincero, humano. Lucero y Manuel se miraron con esa complicidad que solo se construye a través de décadas de caminos compartidos, de éxitos y derrotas, de amores y distancias. En ese instante comprendieron que aquella noche quedaría marcada para siempre, no solo en su memoria, sino en la memoria de todos los presentes. Cuando bajaron finalmente del escenario, el hombre los esperaba aún con el rosario en las manos. Se lo entregó a Lucero con un gesto solemne. «Quiero que lo tengan», dijo, «porque sé que lo cuidarán y así mi esperanza seguirá cantando con ustedes cada vez que suban a un escenario». Lucero aceptó el objeto con lágrimas rodándole por el rostro. Lo besó con devoción y lo sostuvo contra su corazón. Manuel puso una mano sobre el hombro del hombre agradeciendo en silencio. El café entero estalló en un último aplauso, no para las canciones, sino para el momento. Para la prueba viva de que la música, cuando nace del alma, es capaz de unir mundos, de sanar heridas y de mantener vivos a los que amamos más allá de la vida misma. Cuando Manuel y Lucero regresaron al pequeño escenario del Rincón de los Suspiros, no llevaban un repertorio marcado ni un guión preparado. Fue Manuel quien, sentado frente al piano, dejó que sus dedos encontraran por instinto las notas iniciales de Ave María. La melodía emergió suave, casi tímida al principio, como si buscara permiso para habitar el aire cargado de expectación. Lucero lo miró y asintió en silencio. No hacía falta hablar, ambos entendieron que aquella canción no estaba destinada a ser un número más, sino una ofrenda. Una oración hecha música. Sus voces comenzaron a elevarse con la intimidad de quienes conocen los caminos del alma. No era un acto religioso tradicional, sino algo más profundo, más universal, una declaración de fe en la música como puente, como consuelo, como vínculo capaz de unir mundos separados por la vida y la muerte. El café entero quedó suspendido en un silencio reverente. Muchos cerraron los ojos dejándose llevar por aquella interpretación desnuda, sin ornamentos ni artificios. Solo dos voces que se abrazaban en el aire y un piano que parecía latir con ellas. El hombre cofre. Del rosario permanecía de pie, la mano en el pecho, los ojos humedecidos mirando hacia arriba. En su rostro había un brillo que no pertenecía a este mundo, la certeza íntima de que su esperanza, la mujer que había amado toda su vida, estaba presente en ese instante escuchando junto a él. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, nadie se atrevió a aplaudir de inmediato. El silencio posterior fue casi sagrado, un eco de lo que acababan de vivir. Finalmente, tímidamente, comenzaron los aplausos.
No eran estruendosos, no eran frenéticos. Eran suaves, agradecidos, casi como un murmullo colectivo que decía gracias. Esa noche de regreso en el auto, Manuel y Lucero no hablaron durante un largo trecho. El bullicio habitual de la Ciudad de México parecía distante e irrelevante. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos procesando lo ocurrido. Había algo distinto en el aire, como si hubieran atravesado una frontera invisible. Fue Manuel quien rompió el silencio cuando el vehículo se detuvo frente a su casa. Esta noche recordé por qué comencé a cantar, dijo con voz baja cargada de sinceridad. No fue por la fama, ni por los aplausos, ni por las giras interminables. Fue por momentos como este cuando la música se convierte en algo más que entretenimiento. Lucero lo miró con ternura. En algo sagrado completó sin titubear. Se despidieron con un abrazo breve pero intenso. Ambos sabían que independientemente de lo que el futuro trajera, habían recuperado una verdad esencial. La música podía sanar, podía conectar, podía trascender. El eco del concierto. En los días que siguieron, ocurrió algo inesperado. No hubo prensa, no hubo cámaras, no hubo anuncios. Y sin embargo, la noticia del concierto secreto comenzó a correr de boca en boca. Quienes habían estado presentes no lo narraban como un espectáculo más, sino como una experiencia que debía honrarse. Artistas jóvenes que habían tenido la fortuna de estar allí, hablaron en pequeños foros musicales de lo que habían presenciado dos figuras legendarias despojadas de todo artificio, mostrando vulnerabilidad, dejando que la música hablara por sí sola. Don Javier, el dueño del café, comenzó a recibir visitas y llamadas constantes. ¿Cuándo volverán Lucero y Mijares?, preguntaban. Él respondía siempre con la misma sonrisa enigmática, cuando sea el momento adecuado. Transformación. Para Manuel aquella velada fue un punto de inflexión. Continuaba con el tratamiento indicado por el doctor Vargas, pero ya no lo veía como una condena, sino como una oportunidad. Había dejado de luchar contra la fragilidad de su voz y había empezado a explorarla como un nuevo territorio artístico. Su terapeuta vocal lo notó de inmediato. Tu voz está encontrando un nuevo equilibrio, le dijo después de una sesión. Antes intentabas forzarla a ser lo que era. Ahora la estás dejando ser lo que puede ser. Y créeme, en esa aceptación hay una fuerza enorme. Manuel entendió perfectamente. Durante décadas había perseguido la perfección técnica, la potencia que lo había hecho famoso. Pero esa noche en el café descubrió que había otro camino, la vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad había verdad. Lucero, por su parte, también experimentaba una transformación silenciosa. Desde aquel concierto íntimo sentía que algo en su interior había despertado. Las grandes producciones que tanto la habían ocupado en los últimos años ya no le parecían suficientes. Necesitaba volver a lo esencial. Comenzó a escribir canciones nuevas, no para encajar en el mercado, sino para expresar lo que llevaba dentro. Eran letras maduras, contemplativas, nacidas de la experiencia y del dolor, pero también de la esperanza y del amor. Canciones que hablaban de pérdidas, de reencuentros, de lo frágil y lo eterno. El diagnóstico esperado. Una tarde, mientras Lucero pulía una de esas nuevas composiciones en su estudio, sonó su teléfono. Era Manuel. Su voz, aunque aún suave, transmitía una emoción contenida. Acabo de salir de la consulta con el doctor Vargas. Lucero contuvo la respiración y... Los resultados son buenos, Lucero. Muy buenos. Un nudo de alivio se le deshizo en el pecho. Dime exactamente qué te dijo. Que mis cuerdas vocales están recuperando elasticidad. El callo ha disminuido significativamente y la fragilidad general está mejorando. Lucero cerró los ojos un instante dejando que la noticia la envolviera. Por fin, después de tantas semanas de incertidumbre, la esperanza ya no era solo un deseo, era una realidad tangible. La noticia del doctor Vargas fue como abrir una ventana después de semanas respirando en una habitación cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel y Lucero podían mirar hacia adelante sin ese nudo constante en el pecho. El diagnóstico no prometía milagros inmediatos, pero sí un futuro posible, un camino seguro.
La voz de Mijares no estaba perdida. «Necesitamos celebrar esto», dijo Lucero, con esa chispa en los ojos que aparecía siempre que transformaba la adversidad en esperanza. «Cena en mi casa esta noche», añadió. «Me encantaría», respondió Manuel sin dudar. «Llevaré ese vino que tanto nos gustaba». No fue una cena fastuosa ni cargada de protocolos. Fue algo más íntimo, más auténtico. En la terraza de la casa de Lucero, con la Ciudad de México extendiéndose como un océano de luces titilantes, a lo lejos se sentaron frente a frente con copas en mano. La brisa nocturna traía consigo ecos lejanos de música callejera, recordándoles que el arte vivía en cada rincón de la ciudad. Entre brindis y silencios cómplices, conversaron de todo lo que habían atravesado en esos meses, miedos, incertidumbres, frustraciones, pequeños logros que se habían convertido en victorias gigantescas. «Nunca imaginé que seguirte aquel día después del ensayo nos llevaría hasta aquí», confesó Lucero, con una sonrisa melancólica. Manuel dejó escapar una leve carcajada, recordando aquella tarde en que intentó huir de sus propios fantasmas solo para ser alcanzado por la intuición y el cariño de alguien que lo conocía demasiado bien. «La vida tiene formas extrañas de reconectarnos con lo que realmente importa», respondió. «A veces necesitamos perder algo, o al menos temer perderlo para aprender a valorarlo de verdad». Lucero asintió en silencio. Ambos sabían que no hablaba únicamente de la voz, sino de la identidad de la razón de ser. «¿Sabes qué es lo más curioso?», continuó él, tras unos segundos de reflexión. «Que en medio de este proceso, mientras temía quedarme sin voz, descubrí algo diferente. Aprendí a escucharme a mí mismo, a escuchar a los demás, incluso a escuchar el silencio». Lucero lo miró con ternura. Ella también había cambiado. Aquella experiencia no solo había transformado a Manuel, sino que le había mostrado a ella un espejo distinto de lo que significaba ser artista en un mundo saturado de ruido y exigencias. «A veces nos perdemos demasiado en el ruido», dijo suavemente. «En la industria, en la imagen, en lo que esperan de nosotros. Y olvidamos por qué empezamos a cantar». Manuel sostuvo su mirada, levantó su copa y susurró con voz quebrada pero firme. «Por amor». Sí, repitió Lucero sonriendo. «Por amor». La semilla de un nuevo proyecto. La conversación fue tomando un tono más íntimo, más creativo. Entre recuerdos y confesiones, Manuel dejó escapar un pensamiento que había estado guardando. «Estoy considerando grabar un nuevo disco», dijo casi en un susurro. «Pero no como los anteriores. No busco producción deslumbrante ni grandes arreglos orquestales. Quiero algo íntimo, personal. Canciones que reflejen este proceso, esta transformación». Lucero se inclinó hacia él interesada. «Me parece perfecto. Tu voz tiene ahora colores distintos, matices nuevos. Sería un desperdicio no explorarlos». Manuel respiró hondo antes de dar el siguiente paso. «Y me gustaría incluir un dueto contigo. Esa versión de Ave María que cantamos en el Rincón de los Suspiros fue especial, creo que debería quedar registrada». Las palabras lo dejaron vulnerable, pero sincero. Lucero, sorprendida por la propuesta, sintió que algo se removía en su interior. No era solo un dueto. Era el símbolo de todo lo que habían caminado juntos en el silencio. «Me encantaría», respondió con emoción contenida. «Esa noche no solo cantamos, rezamos con la música, y eso merece ser preservado». Brindaron sin más palabras, mientras la luna ascendía sobre el cielo capitalino, testigo eterna de promesas que no necesitaban ser gritadas. La grabación de Ave María. Semanas después, la idea se convirtió en realidad. Pero no lo hicieron en un estudio de última generación lleno de cables y pantallas. Eligieron una pequeña capilla en las afueras de la ciudad famosa por su acústica natural. El lugar tenía bancas de madera gastada vitrales que filtraban la luz del sol en colores cálidos y un silencio reverente que parecía pedir respeto. Allí, frente a un piano y con un técnico discreto que apenas respiraba, para no interrumpir, grabaron la canción. Cuando las primeras notas resonaron en el espacio sagrado, Lucero sintió un escalofrío recorrerle la piel. La voz de Manuel emergió suave, vulnerable, diferente a la de antes, pero cargada de una emoción cruda que erizaba el aire.
Lucero lo acompañó con la dulzura de su timbre, y en ese instante sus voces se fundieron como si fueran una sola. No buscaban perfección técnica, buscaban verdad, y la encontraron. Cuando la última nota se elevó hacia las vigas de madera y se desvaneció lentamente, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el técnico se atrevió a hablar. Manuel cerró los ojos, y por primera vez en meses no sintió miedo al escuchar su propia voz. Lucero, con lágrimas contenidas, rompió el silencio. No éramos dos cantantes, Manuel, éramos dos almas. Él la sintió incapaz de decir más. Esa grabación no sería un sencillo de radio ni un producto de mercado. Sería un testimonio íntimo, una cápsula de verdad, que quedaría para ellos y para quienes entendieran que la música en su esencia más pura es oración, es sanación, es amor. Cuando escucharon por primera vez la grabación finalizada de Ave María en aquella capilla, el silencio que siguió no fue simple ausencia de sonido. Era un silencio reverente, cargado de significado, como si incluso las paredes antiguas comprendieran que habían sido testigos de algo único. No hicieron falta palabras. La música había hablado por ellos, había narrado la caída y la recuperación, el miedo y la esperanza, la soledad y el reencuentro. De ese núcleo nació el disco Transformación. Un título sencillo, casi austero, pero absolutamente fiel al espíritu del proyecto. Manuel decidió lanzarlo sin el aparato mediático que solía acompañar a sus trabajos anteriores. No hubo vallas en las avenidas, ni entrevistas televisivas estratégicamente programadas, ni giras de promoción exhaustivas. Fue presentado como lo que era un testimonio personal. Un álbum concebido no para vender, sino para sanar. No para complacer expectativas ajenas, sino para honrar un viaje íntimo de vulnerabilidad y renacimiento. Para sorpresa de muchos, quizá incluso del propio Manuel, la recepción fue abrumadora. Los críticos especializados coincidieron en destacar la honestidad y la profundidad emocional del trabajo. Pero lo más impactante fue la reacción del público. Los escuchas acostumbrados durante décadas a la potencia y perfección técnica de su voz, descubrieron ahora un Manuel distinto, más humano, más frágil, más cercano. Y en esa fragilidad hallaron una fuerza inesperada. La canción grabada junto a Lucero se convirtió pronto en el corazón del disco, en su latido central. No era un hit en el sentido comercial, no sonaba en cada rincón de centros comerciales, ni encabezaba listas de popularidad. Pero resonaba en un nivel más profundo, era la pieza que el público compartía en momentos íntimos, en hospitales, en funerales, en bodas discretas, en silencios de madrugada. Era un recordatorio de que el arte verdadero no siempre busca entretener, a veces busca acompañar. El regreso a Coyoacán. Una tarde cualquiera. Mientras Lucero se preparaba para un ensayo, recibió un mensaje breve de Manuel. Don Javier nos invita a regresar al rincón de los suspiros. Dice que hay alguien que quiere conocernos. La curiosidad le recorrió la piel como un escalofrío. Aceptó sin dudar. Esa noche llegó al pequeño café vestida con elegancia sencilla, la que solo nace de la seguridad de saberse en casa. El lugar seguía siendo el mismo, paredes de ladrillo expuesto, fotos antiguas de músicos colgando en marcos desgastados, aroma a café recién molido mezclado con madera vieja. Allí encontró a Manuel conversando con don Javier, y con una joven de mirada luminosa apenas en sus 20s, con esa mezcla de nerviosismo y entusiasmo que delata a quienes apenas empiezan a abrirse paso en el mundo. Lucero, te presento a Mariana, dijo don Javier con evidente orgullo. Es mi nieta. Acaba de graduarse de la escuela de música y está siguiendo mis pasos. La joven extendió la mano con un temblor leve. Es un honor conocerla. Estuve aquí la noche que cantaron ustedes, y fue transformador para mí. Lucero y Manuel se miraron sorprendidos. Aquella velada que para ellos había sido un acto casi secreto, nacido de circunstancias íntimas y dolorosas, había sembrado una semilla más allá de lo que imaginaron. Mariana, con ojos brillantes, explicó su proyecto. He empezado a organizar aquí noches especiales. Las llamo Noches de Verdad. Son espacios para que jóvenes músicos compartan su arte sin presiones de mercado, sin pensar en números ni tendencias.
Solo música honesta. La idea nació después de verlos a ustedes esa noche. Manuel apoyó una mano sobre la mesa emocionado. Entonces lo que hicimos no fue solo para nosotros. Fue para todos, añadió Lucero, comprendiendo la magnitud del eco que habían creado sin proponérselo. Semillas que germinan. Aceptaron la invitación de quedarse aquella noche para escuchar a los artistas jóvenes que participaban en el ciclo. Se sentaron discretamente en una mesa al fondo sin anunciarse, sin protagonismos, y observaron cómo uno tras otro, chicos y chicas con guitarras gastadas, voces aún inseguras, pero cargadas de verdad, subían al pequeño escenario a mostrar pedazos de su alma. No había luces deslumbrantes, ni micrófonos perfectos. Había imperfecciones, quiebres de voz, silencios nerviosos. Pero también había algo que los conmovió hasta lo más profundo: autenticidad. Es como cerrar un círculo, susurró Lucero, conmovida. Nosotros empezamos en lugares como este buscando nuestra voz. Luego nos perdimos en la industria, en las expectativas, en el ruido. Y ahora, aquí estamos regresando a lo esencial. Manuel asintió con una sonrisa tranquila. Y sin querer inspiramos a otros a valorar lo auténtico desde el principio. Quizá esa sea la verdadera victoria. Lucero lo miró largamente. Ya no veía en él solo al hombre que había compartido su vida, ni al artista consagrado. Veía a un compañero de viaje en algo más profundo, la búsqueda incansable de sentido a través del arte. Una mirada de décadas. Cuando la última interpretación de la noche, una versión desnuda y poderosa de un clásico mexicano, se apagó en el aire, el café estalló en aplausos sinceros. No era la ovación estruendosa de un estadio, era un aplauso íntimo, cálido, humano. En medio de ese sonido, Manuel buscó la mano de Lucero sobre la mesa. No lo hizo como declaración romántica ni como gesto nostálgico. Fue un acto silencioso de complicidad, de reconocimiento mutuo. Un apretón suave que decía sin palabras: mira lo que hemos vivido, mira lo que hemos inspirado. No fue en vano. Ella le devolvió la presión con lágrimas contenidas y una sonrisa serena. Sabía que ese momento tan simple y tan profundo quedaría grabado en su memoria como uno de los más significativos de su vida, significativos de su oso. Esa noche comprendieron que su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Pertenecía también a quienes encontraban en ella una chispa de esperanza, una confirmación de que incluso los caminos más oscuros pueden conducir hacia la luz. No era un gesto romántico. Era algo mucho más hondo, un agradecimiento silencioso, un reconocimiento de esos que no necesitan palabras para ser entendidos. Un apretón de manos que decía: estoy aquí y tú también. Hemos sobrevivido a tanto. Y seguimos adelante juntos de la manera que la vida nos permite. Era la confirmación de que más allá de las etiquetas, de las expectativas sociales, o de los caminos que cada uno había tomado, existen conexiones que desafían al tiempo y se resisten a desaparecer. Porque el amor, y aquí no hablo solo del romántico, se manifiesta en muchas formas: en la amistad inquebrantable, en la complicidad silenciosa, en el respeto que crece después de las tormentas, en esa presencia que no se mide en promesas, sino en gestos. Manuel y Lucero habían aprendido que el verdadero vínculo no necesita definición. Lo habían visto transformarse a lo largo de los años de pasión juvenil, a sociedad familiar, de separación dolorosa, a reencuentro sereno. Y ahora lo entendían en su versión más pura: dos almas que se reconocen y se sostienen sin necesidad de justificarlo ante el mundo. Y aquí es donde la historia se abre hacia nosotros, los que escuchamos o leemos con el corazón abierto. ¿Alguna vez tú mismo has seguido tu intuición para tenderle la mano a alguien importante en tu vida, aun cuando las circunstancias parecían complicadas, o el resto del mundo no lo comprendiera? ¿Has descubierto que cuando el ruido de las apariencias se desvanece, lo que realmente queda es la autenticidad, esa chispa que conecta lo más verdadero de nosotros con lo más verdadero del otro? Porque de eso se trata esta historia. No de grandes escenarios ni de titulares espectaculares. Se trata de lo humano, de lo íntimo, de lo esencial. Se trata de recordar que los momentos más significativos de conexión no suelen nacer de la perfección,
sino precisamente de la vulnerabilidad compartida del valor de mostrarnos frágiles y de aceptar la fragilidad del otro sin juzgarlo. Lucero y Manuel nos dejan una enseñanza que no pertenece solo al mundo del espectáculo. La verdadera fuerza no se encuentra en el control absoluto ni en la imagen impecable, sino en la capacidad de sostenernos mutuamente cuando más lo necesitamos. La fe más poderosa no es la que nos protege de las crisis, sino la que nos acompaña mientras atravesamos la oscuridad. Y la música más hermosa, la que realmente perdura, no siempre nace de grandes producciones con luces y artificios, sino de corazones que se atreven a cantar de nuevo, incluso después de haber temido perder para siempre la voz. Así que si esta historia resonó contigo, compártela. Porque nunca sabemos quién necesita hoy el recordatorio de que la vida, con todas sus pruebas, siempre nos da la oportunidad de redescubrir la autenticidad, de reconectar con lo que importa y de entender que hay amores y vínculos que jamás mueren, simplemente cambian de forma y a veces se vuelven aún más fuertes.